Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos, qué gusto de verlos, en verdad es un gusto verlos y también a los que nos ven a través de las redes sociales, pues nos da mucho gusto conectarnos con ustedes, que esperando que estos sermones sean de edificación para sus vidas. Vamos a comenzar con nuestro estudio del día de hoy, para lo cual me gustaría que me acompañaran a la primera carta de Juan, en el capítulo 4, donde estaremos leyendo del 13 al 21. Primera carta de Juan, capítulo 4, vamos a leer del 13 al 21. Este es la continuación del sermón de la semana pasada, está conectado, pero lo hicimos en dos partes para que no sea tan complicado porque son muchos versículos, entonces vamos ahora a estudiar del 13 al 21. Y vamos a dar lectura, dice así la palabra de Dios, primera de Juan 4, del 13 al 21. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre del cielo, te damos gracias en este día, que nos permites nuevamente acercarnos a tu palabra. Permítenos aprender de ella, Señor. Guíanos en este estudio para que podamos, Señor, tener ese entendimiento claro de tu palabra y podamos salir de aquí, Señor, llenos de ese conocimiento y llenos de ese anhelo y ese deseo de practicar tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que esta palabra se convierta en una palabra viva en cada uno de nosotros, que al oírla, que al escucharla, Señor, el Espíritu de Dios nos convenza, nos transforme y nos ayude, Señor, a caminar en este camino que tú has trazado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Fíjense que el pecado es la causa. Bueno, primero les digo el título de este sermón. El título de este sermón es No dejes de amar. No dejes de amar. La semana pasada hablemos de permanecer, de que teníamos que permanecer en el amor, ¿no? Hablamos de perseverar ahí, ¿no? En el amor. Ahora vamos a hablar, es algo similar, no dejes de amar. La semana pasada era perfeccionarnos, permaneciendo en el amor, perfeccionarnos. Dijimos que era perfeccionarnos en el amor. Ahora no hay que dejar de amar. No basta con decir, ya me perfeccioné en el amor. No, es algo continuo. Fíjense que el pecado es la causa por la cual las personas nos desviamos y nos apartamos del camino de la verdad. Es el pecado, la desobediencia, lo que hace que nos apartemos de Dios. Desde el comienzo de la humanidad, el hombre no ha querido obedecer a Dios. Eso lo sabemos, ¿no? Y lo hemos visto a lo largo de nuestra vida, cómo el hombre continuamente desobedece los mandamientos de Dios. Esto ha provocado que nosotros nos desconectemos de Dios, que nos alejemos, que su presencia de Dios no esté en nuestra vida. Eso es lo que ha provocado. Basta con ver nosotros el mundo a nuestro alrededor y cómo está el mundo en la moral. Está por los suelos la moral.
la espiritualidad de la gente, ¿cómo está? O sea, es un desastre lo que podemos ver a nuestro alrededor, y esto es por causa del pecado, porque nos hemos desconectado de Dios. Como cuando usted tiene un aparato eléctrico y lo desconecta de la corriente eléctrica. Y ¡fum! Ese aparato ya no tiene, como quien dice, no tiene vida porque pues está desconectado. Pues nosotros al estar desconectados de Dios, espiritualmente así estamos. No escuchamos su voz, no escuchamos, y menos podemos acceder a su presencia. Por eso es importante que nosotros meditemos en estos temas, porque fíjense que al hacer tanta maldad nosotros, nuestro Creador no se iba a quedar de brazos cruzados. Viendo cómo la gente se burla, viendo cómo la gente transgrede su ley, Dios no se iba a quedar cruzado. Él tenía que castigarnos. Y Él estableció un día en el que iba a juzgar al mundo con justicia. Pero, ¿qué sucede al escuchar nosotros esto? Al escuchar de juicio, ¿qué viene a tu mente? A la mía viene miedo, viene temor. Porque digo, híjole, nos van a juzgar antes de conocer a Dios, obviamente. Viene miedo, viene temor. ¿Quién podrá salvarse del juicio de Dios? ¿Quién podrá escapar de ese juicio de Dios? Horrenda cosa, dice la Escritura, es caer en manos de un Dios vivo. Imagínense cómo íbamos a escapar nosotros de esa condenación por haber transgredido la ley de Dios. No podíamos. Era algo imposible para nosotros. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, quiso darnos otra oportunidad y nos envió a un Salvador. Nos envió a un Salvador. Dice Juan en el versículo 14 que acabamos de leer de esta porción, dice que el Padre envió a su Hijo para salvarnos. Dice Juan, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo. Dice Juan que ellos testifican. Es decir, que Juan es uno de los muchos testigos que vieron al Hijo de Dios caminar en este planeta. Y fueron testigos de su muerte y de su resurrección. Juan dio testimonio, él fue uno de los que estuvo viendo todo el proceso. Entonces dice Juan, nosotros somos testigos de eso. Nosotros podemos dar fe y legalidad y credibilidad a estas cosas, de que Dios envió a su Hijo a salvar al mundo. Eso a nosotros no nos queda duda, dice Juan. Entonces Dios envió a su Hijo a rescatarnos y para ello diseñó un plan de salvación. Todos hemos ya escuchado hablar del plan de salvación, ¿cierto? ¿Cómo es ese plan de salvación? Ese plan que Dios estableció es que envió a su Hijo en rescate por nosotros y que el que crea en el Hijo tenga la vida eterna, que se salve. Y el que no crea, que sea condenado. Eso lo podemos ver en Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene la vida, el que rehúsa creer no verá la vida, mas la ira de Dios está sobre de él. Pero el plan de salvación que Dios nos trajo es ese, de que nosotros nos acerquemos creyendo en el Hijo para obtener la salvación, el rescate de nuestra vida. Solo en Jesús hay salvación. Él es el único autorizado para salvarnos de la condenación. No hay otro. No es María, porque mucha gente cree que María lo va a salvar. No es María, no son los apóstoles, no son los santos, no es tu religión, no es tu pastor, no es tu gurú, no es a cualquier persona que tú nombres. No es Jesucristo. Porque dice que no hay otro nombre dado por Dios en que nosotros podamos ser salvos. Hechos 4:12, ¿no? Sino que es en Jesús en que nosotros podemos ser salvados. Pero ¿saben qué? Es necesario seguir las instrucciones del Salvador. Es necesario seguir las instrucciones del Salvador. Cuando sucede algún desastre natural aquí en México, el gobierno ha implementado un plan
que lo llaman Plan DN3E. Este plan consiste en proporcionar auxilio a la población, optimizando los recursos humanos y materiales disponibles para garantizar una atención oportuna, eficaz y eficiente. Es decir, que el ejército, la marina se despliegan para ayudar a la población en el desastre, ¿no? Y proporcionan ayuda. Pero es necesario que la población afectada obedezca las indicaciones de los rescatistas para que puedan ser puestos a salvo. Si ellos no obedecen, pues simplemente no los pueden llevar a un lugar seguro. Si no son obedientes y les dicen, vamos a la derecha, y ellos dicen, yo me voy a la izquierda, pues no van a ser rescatados. De la misma manera pasa con Dios. Para que nosotros podamos ser salvados de la condenación eterna, es necesario seguir al pie de la letra las instrucciones de nuestro Salvador, de Jesús. Jesús vino a este mundo y nos habló una serie de cosas que teníamos que hacer. Él nos enseñó que teníamos que amar a Dios, que teníamos que amar al prójimo. Eso nos lo enseñó Jesús. Y eso es lo que nosotros tenemos, o como cristianos, es nuestro deber hacer. Jesús vino a este mundo y nos trazó el camino por el cual debíamos andar. Él nos enseñó, y no solo nos lo enseñó, sino que nos mostró con su propia vida el carácter de un hijo de Dios, para que nosotros tengamos su ejemplo y podamos seguir sus pisadas, imitando su personalidad. Así que no tenemos excusa de decir, no sé cómo hacerlo, no sé cómo vivir. Él nos lo mostró con su ejemplo. Para permanecer en Dios, dice Juan, que debemos hacer dos cosas. Para que tú puedas permanecer en Dios, tienes que hacer dos cosas. Dice en el versículo, vamos a leer el versículo 15 al 16, de ahí de donde estamos en primera de Juan 4. Dice, todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en Él. Primera cosa, confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Es lo primero que tienes que hacer para permanecer en Dios. Lo segundo es, fíjense, verso 16, nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios, el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra de las cosas es permanecer en amor. Entonces, confesar que Jesús es el Hijo de Dios y permanecer en amor. Son dos cosas que usted como hijo de Dios tiene que hacer para permanecer en Dios. Es decir, que si usted no confía en Jesús como su único y suficiente Salvador, si usted deja de confiar, si usted deja de creer, usted se sale del camino. Y aunque usted confíe en Dios, pero si usted no ama a sus hermanos, usted está fuera del camino. Y es algo que tenemos que nosotros que entender, que son cosas que nos corresponde hacer. El Espíritu Santo nos ayuda. Dice en el versículo 13, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Qué cosa tan maravillosa que Dios nos dio o nos mandó al Espíritu Santo para que habitara en nosotros, en cada creyente. Fíjense que yo platicaba con mi esposa y decíamos, bueno, cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, venimos esperando que alguien nos ame, ¿cierto? ¿Venimos esperando que alguien nos ame o venimos buscando a quién amar? ¿Cuál es tu actitud cuando vienes a la iglesia? ¿Vienes buscando que alguien te ame o vienes buscando a quién amar? Porque son dos cosas diferentes. Cuando nosotros vamos empezando en el Evangelio, que no conocemos el plan de Dios, no conocemos a Dios, no conocemos todo lo que es el Evangelio correctamente, pues necesitamos que alguien nos ame, necesitamos que alguien nos instruya, que alguien nos guíe, que alguien nos dirija. El Espíritu de Dios hace eso por nosotros. Nos ha sido dado el Espíritu de Dios para guiarnos, para ayudarnos, para enseñarnos, para capacitarnos. Para eso esa es la función
del Espíritu. Dijo Jesús en Juan 14, del 16 al 17, que Él iba a rogar al Padre para que nos diera otro consolador, al Espíritu de verdad. Y ese Espíritu de verdad ahora mora en nosotros y está con nosotros. Y tiene que ayudarnos a amar a los demás. Pero fíjense, hay algo aquí que se complementa. Usted no puede amar a una persona si usted no permanece en Dios y si el Espíritu de Dios no está en usted. Usted simple y sencillamente no la va a poder amar. Es necesario primero permanecer en Dios para que el Espíritu de Dios permanezca en mí y entonces me capacite para que yo pueda amar a los demás. Si no, no funciona. O sea, es un proceso, como hablamos la semana pasada, un proceso, ciertos pasos que tengo que ir avanzando para que pueda ir caminando en este camino. Fíjense, el Espíritu nos guía a la verdad. Él es el que nos guía. Dice Romanos, capítulo 8, en el versículo 14. Dice que enseñando Pablo a los romanos, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, si usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted es un hijo de Dios. Usted tiene la guía del Espíritu Santo. Eso es lo que el Espíritu Santo está haciendo por usted. Lo guía, lo conduce, lo dirige por el camino de la verdad. Otra de las cosas que hace el Espíritu es que da testimonio a su Espíritu. Ahí mismo en Romanos capítulo 8, pero en el versículo 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el mismo Espíritu Santo nos confirma en la verdad de que somos hijos de Dios y de que tenemos al Espíritu de Dios, y por eso nosotros vivimos amando a las personas, porque tenemos al Espíritu de Dios. ¿No es algo maravilloso lo que ha hecho Dios? Que nos ha capacitado, nos ha proporcionado de su propio Espíritu para que en nosotros no tengamos ningún faltante. Para que tú no tengas excusa de decir, no, es que yo no puedo amar, es que a mí me cuesta mucho trabajo. No, el Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu te ayuda, el Espíritu te capacita, el Espíritu te da la fuerza, lo necesario. Es más, hasta cuando oramos dice que nos ayuda, porque a veces no sabemos cómo orar. A veces venimos a pedirle a Dios cosas que ni siquiera las necesitamos, y dice que el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el Espíritu le dice a Dios, no, José Luis no está pidiendo esto, José Luis lo que quiere es esto. O sea, Dios está acomodando, el Espíritu de Dios está acomodando mi oración para que sea escuchada. Pero esto cuando vivimos bajo su guía, cuando estamos en sujeción a Dios y vivimos y nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Como dice Pablo en Gálatas, ¿no? Que hay unos que se dejan dominar por los deseos de la carne y otros por el Espíritu. Dice en Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto de andar en el Espíritu quiere decir que tú te tomes, bueno, no quiere decir, es una idea. Es que, piénsalo así, que tú te tomes de la mano del Espíritu de Dios y que te dejes guiar. Recuerda como cuando eras pequeño, cuando eras un pequeñito de 5 años y tomabas la mano de tu mamá o de tu papá. ¿Verdad que tú te dejabas guiar por él? Tú dejabas que te llevaran, tú confiabas completamente en tu mamá y dejabas que te llevara donde ella iba. No estabas, ay, ¿a dónde me llevas? ¿A dónde voy a ir? No me vayas a regalar, no pensabas eso. Tú decías, voy con mi mamá, voy confiado a donde me lleva. Esa es la idea que transmite andar en el Espíritu. Que vivas confiando, que te dejes guiar por el Espíritu. Eso es lo que el Espíritu hace por nosotros.
Esto nos va a ayudar, dice Juan, a vivir sin temor. ¿Sabían ustedes que nosotros vivíamos llenos de temores? Vivíamos llenos de temores. Todavía algunos cristianos tienen temores. Algunos todavía le tienen miedo a la muerte. Pero dice Juan que si nosotros, dice, fíjense en el 17, versículo 17 y 18. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, dice Juan, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando practicamos los mandamientos de Dios, vivimos tranquilos y en paz. ¿Sí o no? Cuando usted obedece los mandamientos de Dios, usted está tranquilo, usted está en paz, usted no tiene miedo. Pero cuando la persona que no obedece los mandamientos vive con miedo, porque dice, híjole, el día que me enfrente al juicio de Dios, ¿cómo me va a ir? Y entonces vive con temor, vive con miedo. El desobediente pues es el que vive con duda, con temor, porque no sabe, no entiende, o no quiere comprender, o no quiere meditar en que un día tendrá que entregar cuentas. Entonces vive con miedo. El creyente no vive con miedo. Está hablando específicamente Juan en el temor que nos causa al enfrentar el juicio de Dios. Hay muchos temores, tenemos muchos más temores, pero la carta de Juan específicamente está hablando del temor que el cristiano siente al enfrentar el juicio de Dios. Está hablando de ese temor. Y entonces dice Juan, en el amor no hay temor, porque si usted, fíjese, si usted permanece en Dios y el Espíritu de Dios permanece en usted y usted ama a sus hermanos, usted no tiene que tener temor. Usted va a experimentar dos beneficios del perfecto amor. Uno de ellos es que usted vive confiado. Usted tiene confianza. Usted no está pensando, ay, el día que Dios me juzgue, el día que Dios venga me va a echar al infierno. Usted no está pensando en eso. Usted dice, ay, Señor, el día que vengas, yo me voy a ir contigo a tu presencia. Ese es su pensamiento de usted, cuando usted vive obedeciendo. Cuando el perfecto amor, cuando ese amor se ha perfeccionado en usted, entonces usted vive con confianza. Esa es una de las cosas. Y la otra es que el temor se va. Ya no hay temor en su vida. Así que se refiere Juan específicamente al día del juicio. Pero la pregunta es, ¿usted está preparado? ¿Usted tiene esa confianza? ¿Usted vive sin ese temor? Porque es importante que nosotros nos cuestionemos esto, ¿no? No vaya a ser que vivamos todavía con ese miedo de que y el día que Dios venga me va a encontrar haciendo lo que me mandó o qué me irá a encontrar haciendo. Porque a cada uno tenemos ciertamente algo que hacer, ¿no? Nos puso a hacer algo. Imagínense como ese hombre que dice, no, mi Señor tarda mucho. Y dice que se fue a beber y se puso a golpear a sus hermanos. Y el Señor llegó y le dijo, siervo malo, siervo inútil. ¿Por qué no hiciste lo que te puse a hacer? No sea que nuestro Señor venga y no nos haya haciendo lo que nos puso a hacer. Pero si estamos haciendo lo que nos puso a hacer, confianza tenemos, no tenemos miedo, vivimos tranquilos. Al contrario, queremos que ya venga Cristo. Pero el que no está preparado dice, no, que no venga. La Biblia dice, prepárate para encontrarte con tu Dios. Entonces tenemos que prepararnos. Si no estamos practicando el amor, tenemos que practicarlo, tenemos que vivir amando. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para vivir en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre.
Tenemos el Espíritu de Dios por el cual decimos, ay papito, te amamos, te queremos, te adoramos. Aunque es una realidad que el amor de Dios quita todos los temores, no nada más el temor al juicio. El amor de Dios quita todos los temores. Acompáñeme usted ahí en su Biblia al Salmo 34. Ahí vamos a ver nosotros cómo el amor Salmo 34. Este salmo de David nos enseña cómo es que Dios quita los temores de cada uno de nosotros. Dice el Salmo 34 en el verso 4. Busqué al Señor, dice David, busqué al Señor y Él me oyó y me libró, ¿de qué? De todos mis temores, dice David, de todos mis temores. Yo le tenía miedo a la muerte. Antes de conocer a Dios, yo le tenía miedo a la muerte. Fíjense que yo conocí a Dios en un proceso, como cuando decimos que tocamos fondo, ¿no? Nosotros decimos, es que toqué fondo, cuando algo en nuestra vida nos pasa algo fuerte. Yo conocí a Dios en un proceso así. Cuando yo me enfermé y estaba desahuciado y la medicina ya no me ofreció nada más. Y entonces Dios se apareció en mi vida y Jesús me dijo, tengo otra oportunidad para ti. ¿Crees que te puedo ayudar? Yo le dije, sí creo, Señor. Y entonces comencé en este caminar. Imagínense que Dios nos rescató cuando estamos ahí, cuando somos personas miserables, cuando no tenemos ya nada, ni nada que ofrecer a nadie, ni a Dios mismo, y Dios nos amó, nos manifestó su amor y dice, ven, yo te voy a levantar nuevamente, yo te voy a restaurar físicamente. Y qué privilegio de podernos meter en este lugar y que podamos compartir su palabra. Y que podamos ser como Juan, testigos de lo que Dios hace en las vidas. De lo que Dios, yo no estoy hablando de lo que Dios hizo en otra vida, yo estoy hablando de lo que Dios hizo en mi vida. Yo soy testigo, yo puedo darle a usted testimonio de que Dios me transformó, me cambió, me sanó, hizo cuantas cosas en mi vida, porque yo era una persona despreciable, era una persona la más egoísta que usted pueda conocer, únicamente pensando en mí, centrado en mí, y el amor de Dios que entró a mi vida, el Espíritu de Dios, me dijo no, ahora ya no tienes que vivir para ti, tienes que aprender a vivir para los demás. Y yo trato de vivir para ustedes y perdónenme si no los he amado como Dios me ha mandado. Si en algún momento yo he hecho algo contrario a la voluntad de Dios y que ha repercutido en sus vidas, perdónenme. Sigo en ese proceso, sigo avanzando, pero una cosa hago, como dijo Pablo, dejo lo que queda atrás y me sigo extendiendo hacia adelante. Porque prosigo al supremo llamamiento de Dios. Quiero ser perfeccionado en el amor. Quiero permanecer en Dios para que el Espíritu de Dios permanezca en mí y yo pueda amarlos. Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro lo negó, le dijo, Pedro, ¿me amas? Y dijo Pedro, sí te amo. Tú sabes que te amo, Señor. Le dijo, Pedro, ¿me amas? Dice, tú sabes que te amo, Señor. Pedro, ¿me amas? Por tercera vez dijo, Pedro, tú sabes que te amo, Señor. Le dijo Jesús, apacienta mis ovejas. Es decir, lo que le estaba diciendo Jesús es, ¿me amas? Demuéstrame tu amor amando a tus hermanos. Ahí es como me vas a demostrar tu amor. Porque a veces decimos, sí, yo amo a Dios, pero no lo demostramos. Entonces dice Juan, el que dice yo amo a Dios y no ama a sus hermanos, el tal es un mentiroso, dice Juan. Porque ¿cómo va a decir yo amo a Dios
pero no ama a Dios. Dice, yo amo a Dios a quien no ha visto, pero sí ama a su hermano, a quien no ama a su hermano, a quien tiene ahí enfrente. Entonces, este es un mandamiento. El amor de Dios y el amor al prójimo es un mandamiento complementario, se complementa. No puede uno amar a Dios sin amar al hermano. Ese mandamiento es complementario. Está íntimamente, estrechamente ligado. ¿Recuerdan en Mateo capítulo 25, donde Jesús cuenta esta historia? Dice que el rey llamará a unos a la derecha, dice que los separará como el pastor separa a las ovejas, ¿no? Y a los cabritos, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Dice que les dirá a los de la derecha que cuando tuvo hambre le dieron de comer, tuvo sed, le dieron de beber, estuvo desnudo y lo vistieron. Y dijeron ellos, ¿cuándo te vimos desnudo o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo? Dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, a mí lo hiciste. Y luego les dice a los de la izquierda, ustedes me vieron sediento y no me dieron de beber, me dieron hambriento y no me dieron de comer, me vieron en la cárcel y no me fueron a visitar. Dice, ¿cuándo? No, pues nunca te vimos, Jesús. Dice, por cuanto no lo hicieron a alguien de sus hermanos, a mí tampoco lo hicieron. ¿Ven cómo el amor de Dios se refleja cuando tú amas a una persona? Cuando tú ves a un necesitado y tú dices, ay, te voy a ayudar, traigo 20 pesos, te voy a ayudar. Y tú le ayudas a esa persona, Dios lo está tomando como si tú estuvieras amándolo a Él. Así es como se demuestra el amor, con hechos. Y así nos amó Dios. Y así nos amó Dios cuando estábamos en necesidad, en bancarrota espiritual. Dios vino a nuestra vida y nos amó a cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues amarnos, perseverar en el amor, permanecer en Dios, no alejarnos de la presencia de Dios, que de por sí está distorsionada en nuestra vida. No tenemos que alejarnos de la presencia de Dios, que la presencia de Dios todos los días esté con nosotros para que nos ayude, para que nos capacite, para que nos lleve de la mano a esa verdad, a esa perfección de la que está hablando Juan. Para que nos libre de todos nuestros temores, como dice David. Para que ya no le tengas miedo a la muerte. Para que ya no le tengas miedo a la oscuridad. Para que ya no le tengas miedo al mundo espiritual. Porque Dios nos ha dado entendimiento cómo funciona el mundo espiritual. Porque Dios nos ha dicho que el día que muramos en este mundo, vamos a pasar a la presencia de Dios. Y estaremos en ese lugar donde hay muchas moradas, donde Jesús fue a preparar lugar para nosotros, para ti, para mí. ¿No te llena de esperanza? ¿No quita tus temores el saber que Dios es tu amparo y tu fortaleza y tu pronto auxilio a cualquier situación? Dice la Escritura que no tengas miedo a los que te quitan la vida, porque únicamente matan el cuerpo, pero tu alma no la pueden tocar. Dice, tenle temor a aquel que va a juzgar tu alma. Por eso es importante que si vivimos en la palabra de Dios, nuestros temores delante de Dios se van. Y así tenemos que vivir, permanecer en Dios, para que Dios permanezca en ti, para que permanezcas en amor, y para que puedas vivir sin temor, para que puedas vivir confiado. ¿Por qué le tenemos miedo a todas las cosas? Porque el perfecto amor no se ha perfeccionado en nosotros. Ay, es que qué tal si me muero, ay, qué tal si esto, qué tal si el otro, y si sube el dólar, y qué tal si hay escasez, no, olvidémonos de eso. El Señor es quien está con nosotros. ¿Qué leímos al empezar? Aunque bramen los mares, alzaremos nuestros ojos a Dios. ¿Y de dónde vendrá nuestro socorro?
de Dios. De ahí viene nuestro socorro. Y si nosotros ponemos nuestra mirada ahí, entonces no vamos a tener temores de nada, de nada. No nada más en el día del juicio, sino que en nada vamos a tener temores. Así que entonces el amor es la clave para vivir la vida piadosa. 2 mandamientos ya dijimos que se entrelazan entre sí y tenemos que vivir manifestando el amor. Eso es lo que nos está diciendo Juan en esta perícopa que leímos. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros manifestamos este amor porque Él lo hizo primero con nosotros. Cuando estábamos ahí derrotados, caídos, Él vino y nos amó. Así que vivamos en el amor, perseveremos en el amor, para que logremos subir de nivel y experimentemos una vida sin temor. Tengamos confianza y que todos los temores de nuestra vida se vayan. Permaneciendo en Dios y Dios en mí. Yo permanezco en Dios. Si yo permanezco en Dios, si yo me mantengo confiando, creyendo en Jesús, estoy permaneciendo en Dios. Y entonces el Espíritu de Dios permanece en mí. Y entonces yo puedo amar. De otra manera no se puede. Eso es lo que nos dice Juan. Que tu amor nos transforme a unos hijos obedientes, para que podamos esta palabra vivirla. No nada más llevárnosla en nuestra mente y decir, ay, no, sí. No, que usted pueda, hermano, interiorizar esta palabra. Que usted pueda tener esta palabra dentro de usted y que ese amor comience a expresarse para que nosotros crezcamos como hijos de Dios. Porque eso es lo que quiere Dios, que nos amemos. Ese fue el mandamiento de Jesús. Juan 15 le dijo a sus discípulos, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros. Que nos amemos y estamos un poquito como que nos falta. Pero precisamente por eso estudiamos la palabra, para que lo que nos falta sea añadido al escucharlo cuando lo hacemos. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Queremos pedirte, Señor, que tu amor nos transforme en hijos obedientes, para que seamos capaces, Señor, de amarnos los unos a los otros. Y que tu amor, Señor, se perfeccione en cada uno de nosotros para que podamos testificar al mundo que así como tú eres, Señor, nosotros también somos. Quita todo temor de nuestras vidas con ese perfecto amor, Señor, para que vivamos confiando en ti siempre, ayudados por tu Espíritu Santo. Ayúdanos a permanecer firmes, Señor. Ayúdanos a permanecer firmes, confiando en ti, Señor. Que tú eres ese rescatista que viniste a rescatarnos y que tenemos nosotros que ser obedientes a tus instrucciones para que tú nos lleves a ese puerto seguro, para que tú nos lleves a ese lugar que nos has prometido, donde estaremos toda una eternidad contigo, Señor. Te pedimos, Señor, que ayudes a cada uno de nosotros, porque a veces no podemos, es la realidad, a veces no podemos, pero ahora que hemos entendido que tu Espíritu está dentro de nosotros, ya no tenemos por qué decir no puedo, simplemente tenemos que pedirte ayuda. Espíritu de Dios que moras en mí, ayúdame a hacer esto, ayúdame a amar. Ayúdame a perseverar. Ayúdame con mi desánimo. Ayúdame a entender esto que no entiendo.
y Dios es fiel. Dios es siempre fiel. Él siempre está ahí para ayudarnos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchas gracias por haberse conectado. A los que nos ven a través de las redes sociales, a los que van a ver este mensaje, les mandamos un abrazo. Qué bueno que tuvieron el tiempo, o qué bueno que se van a dar el tiempo para ver este mensaje. Compártanlo para que esta palabra siga llegando a más personas y muchas personas sean edificadas y beneficiadas por la palabra de Dios. Amén.